Bien, amigos, la clase anterior yo había mencionado sobre todo lo que es ángulos y yo había dividido en las rectas paralelas que son cortadas por una secante y dos rectas oblicuas que eran cortadas por una secante. Son dos casos distintos. En este caso voy a profundizar un poco un repaso a los ángulos más los ejercicios con paralelas. Ya el día de mañana o pasado haré con las rectas oblicuas para que entiendan cada caso, ¿ok? Yo había mencionado en la clase anterior que la recta L1 y L2 son paralelas, pero son cortadas por una secante. Habían diferentes propiedades. Yo les había mencionado las más importantes, que eran seis. Cuando un ángulo es opuesto por el vértice, aquí yo había una relación entre el 1 y el 3, entre el 5 y el 7. Cuando eran alternos internos, estamos hablando de cuáles ángulos. Espero que lo recuerden, el ángulo 3 y el ángulo 5, ¿verdad? Y también el ángulo 4 y el ángulo 6. Ángulos correspondientes son iguales, son los que están ubicados en el mismo semiplano con respecto a la secante en sus diferentes rectas, como el caso del 1 y el 5, este que está aquí y el de que está acá son iguales, y el 2 y el 6. También el 3 y el 7 y el 4 y el 8. Es decir, si por ejemplo yo digo que este ángulo vale, se me ocurre 50 grados, este ángulo también valdrá 50 grados, ¿ok? Sí, porque son ángulos correspondientes. Alternos internos, 1 y el 3. Si este ángulo vale 60, este ángulo también vale 60, ¿ok? Ya. ¿Qué más podríamos acotar a eso? Te habíamos dicho que también los ángulos externos a un mismo lado de la recta L3 son suplementarios. Habíamos mencionado también que los ángulos suplementarios son los que suman 180 grados. Es decir, el ángulo 1 con el ángulo 8 son suplementarios, suman 180 grados, porque son ángulos externos a un mismo lado de la recta L3, que es la secante. Entonces, suponiendo que el ángulo 8 vale 50 grados, ¿cuánto valdrá para llegar a 180 grados? 130 grados, ¿verdad? Y finalmente también habíamos mencionado los ángulos internos en un mismo lado de L3. Habíamos dicho que también son suplementarios. ¿Cuáles son esos ángulos? El 3 y el 6, por ejemplo. Son ángulos internos porque está dentro de estas dos rectas, al interior de la recta L1 y L2, entre las dos rectas, para que no haya ningún tipo de confusión. Entonces, por ejemplo, si este ángulo valía, sé yo, 95, ¿cuánto tendría que valer el ángulo número 3 para llegar a 180 grados? 85 grados, ¿correcto? Listo. Y finalmente los alternos externos eran iguales. El 1 y el 8 son ángulos alternos, perdón, el 2 y el 8 son ángulos alternos externos. El 2 que está acá, el que está acá y el que está acá son iguales. Es decir, si el 8 vale 50 grados, el 2 también valdrá 50 grados. ¿Ok? Es un ejemplo. El uno, el ángulo uno, también iba a ser el mismo valor que el ángulo 7. Es decir, si el ángulo uno valía 130 grados, el ángulo 7 también valía 130 grados. ¿Ok? Ya. Esto es muy diferente cuando tenemos no dos rectas paralelas, sino cuando tenemos dos rectas oblicuas. Ahí cambia la figura. Pero eso lo voy a explicar más a detalle el día de mañana porque ahí bueno, es totalmente distinto. Sin embargo, lo más importante que yo quiero que se ubiquen es con los nombres, que son ángulos alternos internos, alternos externos, opuestos por el vértice, correspondientes, conjugados, los alternos externos que son iguales. O sea, lo que yo quería que ustedes sepan y tengan clarísimo son los nombres. Ya, por ejemplo, nuevamente, yo tengo, perdón, yo tengo una recta secante. Perdón, aquí está mal esto. Aquí, ya. Tengo una recta secante y yo tengo la recta L1
y la recta L2. Ya, entonces esta es la recta L1, esta es la recta L2 y esta es la secante que es L3. Ya, entonces decimos que L1 es paralela a L2. ¿Cómo se llamaba? Estos ángulos son opuestos por el vértice. Este es el vértice. Este también. Este con el de acá también es opuesto por el vértice. Ya. Ángulos alternos externos. ¿Cuáles son? Este que está aquí y este que está acá. Este que está aquí y este que está acá. Ángulos alternos internos. Este que está aquí con este que está acá. Este que está aquí con este que está acá. Ángulos correspondientes en la misma ubicación del semiplano. Este que está aquí con este que está acá. Este que está aquí con este que está acá, este que está aquí con este que está acá y este que está aquí con este que está acá. ¿Fácil o difícil? Yo creo que muy fácil. Son 6 nombres, son 6 propiedades. ¿Ok? Bien, ahora lo que yo voy a hacer es ir resolviendo los ejercicios, suponiendo para que puedan ver cómo es la magia de todo esto. ¿Ok? Bien, yo he preparado este ejercicio. Voy a copiarlo y pegarlo. Ya, entonces, a ver, aquí dice las rectas L1 y L2. Ya, vamos a ponerlo. Esperemos a que se cargue. Dice que las rectas L1 y L2 son paralelas. Voy a trabajar con las paralelas el día de hoy. Ya, y son cruzadas por la secante, sabiendo que el 1 es 65 grados. Entonces tenemos que encontrar los 7 ángulos restantes con la justificación. ¿Ok? Ya. Entonces ya sabemos que son paralelas. Yo había dado una numeración a todos los ángulos, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a borrar todo esto para proceder a nombrarlos, ¿ok? Entonces, vamos a nombrarlos nuevamente para no confundirnos. Ya, entonces aquí el ejercicio me dice que la recta, ya, este es el L1, ya. Entonces, me dice que este ángulo 1 me dice que vale 65 grados. Este es el ángulo 1. Este es el ángulo 2, este es el ángulo 3, este es el ángulo 4, este es el ángulo 5, este es el ángulo número 6, este es el ángulo número 7 y este es el ángulo número 8. ¿Ok? Me dice que el ángulo 1 es 65 grados, entonces este es igual a 65, ya. Ya sé que vale 65. Yo les voy a decir la justificación, ¿ok? Ya, el 1 ya lo sabemos. ¿Qué ángulo tiene el nombre de acá? Este es el ángulo opuesto por el vértice, el 4, ¿verdad? Entonces yo digo que el 4 vale 65, porque habíamos quedado de que los ángulos opuestos por el vértice valen lo mismo, ¿verdad? Listo. ¿Qué más habíamos dicho? Que los ángulos alternos externos son iguales. Es decir, el 1 con el 8 son iguales. ¿Sí o no? El 1 con el 8. Entonces el 8 vale 65 grados. ¿Ok? Bien. ¿Qué más habíamos dicho? Opuestos por el vértice en este punto que está aquí. ¿Cuál es? El 8. Aquí tengo un punto. Es el punto, digamos, vamos a ponerle cualquier punto, punto 1. Y este es el punto 2. El ángulo opuesto por el vértice del ángulo número 8 es el 5. Y habíamos dicho que los ángulos opuestos por el vértice tienen el mismo valor. ¿Ok? Entonces, miren lo fácil que es. El 4 ya lo tenemos, el 1 ya lo tenemos, lo voy tachando con otro color. El 1, el 4, el 8 y el 5. Ya. ¿Qué más habíamos dicho?
ángulos correspondientes son iguales. Bueno, el ángulo correspondiente de uno es 5, de 4 es 8. Por ahí, todo bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Ángulos conjugados externos, eso no les he explicado, pero no hay ningún problema, no lo voy a tocar para no confundirnos. ¿Qué más, chicos? ¿Qué ángulos eran iguales? Habíamos dicho que los ángulos externos a un mismo lado de la recta secante son suplementarios, ¿verdad? Es decir, el ángulo uno y el ángulo, ¿cuál más? Ángulos externos a un mismo lado de la secante. Entonces, el ángulo uno con el ángulo 7 sería. Están a un mismo lado de la recta secante, ángulos externos, está fuera, el 7 está fuera, el uno está fuera. A un mismo lado de esta recta secante L3 son suplementarios. Es decir, la suma del uno más el 7 es igual a 180. Ya tengo el uno, que es 65 grados. Entonces, el ángulo uno más el ángulo 7 me da 180 grados. El ángulo uno ya tengo el valor, que es 65 grados. ¿Ya? ¿Cuánto valdrá el ángulo 7 entonces? Va a valer 120, perdón, 115 grados, ¿sí o no? Porque 115 grados más 65 grados son 180 grados. Entonces ya tengo que el ángulo 7, el ángulo 7 es igual a 115 grados. ¿Ok? Ya. ¿Cuánto vale entonces el ángulo 6? Habíamos dicho que ángulos opuestos por su vértice valen exactamente lo mismo, ¿sí o no? Entonces ya tengo aquí el ángulo 7 y tengo el ángulo 6. ¿Qué más tenemos? Ángulos alternos externos, el 2 con el 7 valen lo mismo, ¿sí o no? Valen lo mismo, ¿verdad? Entonces, el 7 vale 115 y el ángulo 2, ¿cuánto va a valer? También vale 115, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, el único ángulo que me queda descartar es el ángulo 3. Ángulos alternos internos son iguales. Vale el 3 con el 5 sería. Vale 65 grados. Vamos a hacer algo que ustedes se van a dar cuenta, la magia de todo esto. Esto vale 65 grados. Ya había dicho que vale 65. El ángulo 6, ¿cuánto vale? 115. El ángulo 7, ¿cuánto vale? 115. Y este vale 65. ¿Qué pasa si yo sumo estos dos ángulos? Estos ángulos que está aquí. ¿Cuánto me da? El ángulo 5 y el ángulo 8. Me da 130 grados. ¿Sí o no? No se olviden de ese número. 130 grados es igual a la suma del ángulo 8 más el ángulo 5. Por otro lado, tengo, ¿cuánto vale la suma del ángulo 6 con el ángulo 7? El ángulo 6 más el ángulo 7 sería 230. ¿Y cuánto es la suma de 130 más 230? 360 grados. ¿Qué quiere decir esto? La suma de todos estos ángulos es una circunferencia, ya sabemos que es una circunferencia. ¿Y cuánto vale una circunferencia? ¿Se acuerdan que en clases anteriores yo les había mencionado que una circunferencia tiene 360 grados? Pues bien, aquí se cumple esta propiedad y con esto podemos corroborar que efectivamente está correcto el ejercicio. ¿Ya? Vamos a hacer uno más para que quede bien claro, ¿ok? Veamos. Hicimos uno.
Vamos a hacer otro ejercicio. ¿Ok? Ya. Aquí nos cambia. Aquí en cambio nos dice que esta vez el ángulo 3 vale 120. Entonces, bueno, yo voy a proceder a hacer el mismo ejercicio. El ángulo 3 vale 120. Entonces, yo digo que ahora el ángulo 3 es igual a 120 grados. ¿Ok? Ya. Entonces, voy a hacer nuevamente las rectas, las paralelas y voy a cortarla por una secante. Ah, no, es al revés. Es al revés. Entonces, yo lo que hago es ponerla tal cual me la han dicho. Bien, espero esté quedando claro. Igual me comentan cualquier cosa, ¿ya? Listo. Entonces aquí yo tengo la misma numeración. Este es el ángulo uno, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5, este es el 6, este es el 7 y este es el 8. Habían dicho que este ángulo vale, el 3 vale 120, ¿ok? 120 grados, ya. Entonces ahora yo voy a hallar lo que son el ángulo uno, el ángulo 2, el ángulo 3, el ángulo 4, el ángulo 5. Pero el ángulo 3 ya lo tengo, perdón, yo lo tengo el ángulo 3. Ya tengo el ángulo 3, el ángulo 4, 5. Vamos a poner aquí el ángulo 6, el ángulo 7 y el ángulo 8. ¿Ok? Tengo que hallar 7 ángulos. Ya, entonces empiezo con el primero, el 2. ¿Cuánto vale? Opuestos por el vértice, vale exactamente lo mismo, 120 grados. ¿Cuánto vale el ángulo? Alternos externos son iguales, es decir, el 2 con el 7, ángulos alternos externos, 120 y el ángulo 7 vale 120 mismo, ¿ok? Ya, listo. Ya tengo el ángulo 7, tengo el ángulo 2, el ángulo 6 opuestos por el vértice, 120 grados, ¿ok? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya, listo. Entonces ya he hallado tres ángulos facilito. ¿Qué más? Habíamos dicho que ángulos externos a un mismo lado de la recta secante son suplementarios. Ángulos externos al mismo lado son suplementarios. Ya tenemos el 7 que vale 120. Entonces, ¿cuánto valdrá el uno? Bueno, 120 más 60, 180. Este ya está. Y opuestos por el vértice, el 4, 60 grados. ¿Ya? Ángulos internos a un mismo lado de la recta secante valen exactamente lo mismo. O, si no lo quieren ver de esa forma, podemos verlo como ángulos correspondientes. Si se les hace muy confuso, ángulos correspondientes. Como son paralelas, valen exactamente lo mismo. El ángulo correspondiente, el uno es el 5, ¿sí o no? Y el uno habíamos dicho que vale 60, ¿correcto? Entonces, vale 60 grados. Y el ángulo 8, ángulos alternos externos. El 2 vale 120, entonces el 8 vale 120 grados. Si yo verifico la suma de todos estos ángulos, me tienen que dar 360 grados. ¿Ya? Entonces, esta es una forma rápida de hacer y resolver este tipo de ejercicios. No siempre van a ser los mismos. O sea, esto es la parte sencilla, porque las paralelas, digamos que tienen más facilidad de realizarse. La cosa cambia cuando son rectas oblicuas, que eso los voy a explicar más a detalle el día de mañana. No importa si no te puedes memorizar los nombres, porque son algunos, es verdad. Pero lo importante es que aquí tienes que tener en cuenta dos cosas. Primero, algunas cosas, los nombres y las equivalencias. Entonces, por ejemplo, ángulos, ¿cuáles eran? Correspondientes.
Ya, ese es el primer tip. Opuestos por el vértice. Ahí tú sacas rapidito los valores de los ángulos opuestos por el vértice. Si tienes el uno, ya tienes el otro. Ángulos correspondientes, tienes un ángulo acá, el correspondiente es el de acá. El correspondiente acá es el de acá. El 2 es igual al 6. Y miren, el 2 es igual al 6. ¿Sí? Ángulos correspondientes. Ya, opuestos por el vértice. ¿Qué más hay? Alternos externos y alternos internos. ¿Ok? Entonces, alternos externos, el uno con el 7, el 2 con perdón, el 1 con el 8 y el 2 con el 7 porque son alternos. El uno con el 8 y el 2 con el 7. ¿Ya? Aquí había un error. El uno es igual al 8, perdón, me corrijo aquí. El ángulo 2 es igual al ángulo 7, ese está bien. Y el ángulo uno, el conjugado externo del el 1 valía 60 y el 8 valía 60 también. ¿Ya? Eso es lo único que cambia. Sí, de ahí lo demás sí está bien. Uno, 2, 3, 4. Sí, de ahí lo demás está bien. Ya, porque el 2 con el 7 es el mismo valor. Ya, entonces alternos externos, alternos externos. ¿Qué otro nombre también? Es muy fácil de saberlos. Los ángulos conjugados internos y los conjugados externos. Ya, o sea, son aquellos que están, a diferencia de alternos externos, los conjugados externos están en el mismo lugar. Por ejemplo, alternos externos era este con el de acá. Conjugados externos, ¿cuál será? El de acá con el de acá. ¿Ya? Y el de acá con el de acá. ¿Ok? Ángulos conjugados, así mismo. Externos e internos. ¿Ok? Y ustedes, así sea, con una secante atravesando dos oblicuos van a poder resolver el ejercicio. Esta es la parte fácil. Mañana les voy a poner con variables, con X para hacerlo más divertido. ¿Ok? Entonces, espero que les haya gustado este video. Por favor, denle like, compartan, no sean malos. Esto me motiva a mí a seguir subiendo videos. Bueno, y espero que la pasen bien y cualquier cosa comenten abajo, no hay ningún problema. Si les caigo bien, excelente, me comentan y si les caigo mal, comenten también, no pasa nada. Listo, chicos, un abrazo, que la pasen bien, nos vemos.